Continuando con los derechos reales, hoy vamos a hablar de usufructo, uso y habitación. Son tres derechos reales diferentes, vamos a ir viendo uno por uno. Siempre voy a insistirles, cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de vínculos de derecho entre personas y cosas. Siguiendo el orden en el cual aparecen en el Código Civil y Comercial, hoy vamos a hablar de usufructo, uso y habitación. Están en los lugares 8, 9 y 10. Cuando hablamos de usufructo, vamos a retrotraernos al derecho real de dominio, y una de las formas, cuando hablamos de dominio, hablamos de que el titular del dominio tenía sobre esa cosa sobre la que era titular un poder absoluto. Y además, cuando hablamos de las formas de adquirir el dominio, vimos que una de ellas era la percepción de los frutos. ¿Para qué les recuerdo Para decirles, para recordarles, ¿quién tiene derecho a percibir los frutos que produce un bien? El titular de dominio. A través del derecho real de usufructo, el titular del dominio le cede a un tercero el derecho a percibir esos frutos. Esa es la esencia del derecho real de usufructo. Es la cesión a un tercero de los derechos que posee el titular de dominio de percibir los frutos. Ahora sí, vamos al texto del artículo 2129 y lo define como el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. ¿Por qué no puede alterar su sustancia? Porque el bien no le pertenece al usufructuario. El usufructuario reconoce en el titular de dominio esa facultad. Entonces, lo que permite el derecho real de usufructo es la percepción de frutos, definido en el 2142. Se puede constituir de dos maneras. Por un contrato formal, que puede ser tanto gratuito o oneroso, es decir, alguien de forma voluntaria cede a un tercero la percepción de frutos de ese bien en forma gratuita. O puede ser oneroso, digamos, hay un contrato por el cual ambas partes se comprometen, donde el titular de dominio le cede el usufructo a un tercero a cambio de una suma de dinero. O puede surgir también por última voluntad, es decir, a mi fallecimiento yo dejo testamento diciendo que al fallecer dejo usufructo a favor de un tercero por un cierto plazo, por ciertas características. Y vamos a caemos en la parte de cómo se extingue el usufructo. Porque haya un plazo definido, es decir, imaginemos un contrato entre dos partes, donde se decide, ya sea gratuito o oneroso, constituir un usufructo por 10 años. Bien, cumplidos los 10 años, se extingue este derecho real de usufructo. O puede ser que se otorgue este derecho real de usufructo hasta que se cumpla cierta cláusula, cierta condición. Cuando suceda tal hecho, desaparece el usufructo. Eso es lo que se denomina cláusula resolutoria. Y la tercera es que el usufructuario, que es el que está gozando, renuncie al usufructo. Ahora, una vez planteado el usufructo, el que no puede renunciarlo es el titular del dominio, porque acá justamente se crea un vínculo entre el usufructuario
y el bien inmueble. Ese vínculo es tan fuerte que el titular de dominio no lo puede romper. Sí lo puede romper el usufructuario renunciando, pero el titular de dominio que lo constituyó no lo puede anular. Con eso vimos lo que es esencial de lo que es el usufructo. Vamos al uso. En el derecho real de uso, lo que el titular de dominio, digamos, aclaremos, tiene que ver, tiene algún tipo de relación para comprenderlo con el derecho real de usufructo. La diferencia entre el derecho real de usufructo, básicamente, y el derecho real de uso, que vamos a ver hacia el número 9, es que en el derecho real de usufructo, el titular de dominio le cede al tercero el derecho, obviamente, a usar la cosa y a percibir frutos. En el derecho real de uso, se le cede al tercero la posibilidad de usar el bien, pero no la posibilidad de percibir frutos. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Está desarrollado en el artículo 2154. El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de persona humana, pequeño pero interesante detalle. No se discrimina si el bien es un bien mueble o inmueble. ¿Cuál sería la cosa? La diferencia entre uso y usufructo en la realidad, en la práctica. Si yo le cedo a un tercero para uso un auto, le estoy permitiendo disponer de ese auto para usarlo y trasladarse. Pero solamente para eso. Pero si yo le cedo a un tercero un auto en usufructo, le estoy permitiendo la posibilidad de que lo use para trasladarse o para que lo convierta en remis. Porque siendo remis le puede percibir frutos. Espero que con este ejemplo hayan visto la diferencia entre uso y usufructo. ¿Cómo se constituye? Igual que el usufructo, contrato formal, gratuito o oneroso, o por última voluntad. Y la extinción exactamente igual que el usufructo, porque se cumple el plazo convenido, porque se haya cumplido una cláusula resolutoria, o porque el beneficiario, el que tiene el uso, renuncie voluntariamente. Y por último, de los tres de hoy, el derecho real de habitación. Elegí agrupar estos tres porque tienen algunos aspectos en común. En este caso, lo que el titular de dominio le está cediendo a un tercero, fíjense que en los tres casos hay un titular de dominio que le cede a un tercero parte de lo que él puede ejercer como posesión. En un caso se le cedió la percepción de frutos, que es el usufructo. En otro caso se le cedió la posibilidad de usar la cosa, que es el uso. En este caso, estamos hablando de la habitación. Lo que se cede acá es la posibilidad de habitar un bien, habitar un inmueble. Siempre recuerden, cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de relaciones de derecho entre personas y cosas. Habitación, dentro del orden en el que están en el Código Civil y Comercial, está en el número 10. Y es el derecho real por el cual se permite morar, habitar en un inmueble ajeno a una persona. Condiciones: no alterar la sustancia. Otro detalle: solo puede constituirse a favor de persona humana, porque para habitar una persona jurídica no puede habitar, no habita persona jurídica. Tiene domicilio pero no habita. Esto es para habitación. Obviamente, por ser para habitación, por ser para habitar, solamente estamos hablando de inmuebles. No correspondería hablar de muebles acá. La constitución es un contrato formal
tanto gratuito u oneroso, o por última voluntad, y la extinción por el cumplimiento del plazo, al igual que los anteriores, por una cláusula resolutoria, al igual que las anteriores, porque el beneficiario renuncie o porque el beneficiario muere. Como acá estamos hablando de que es a favor de una persona en específico, una persona en particular, la muerte del beneficiario extingue este derecho real. Con esto hemos visto hoy 3 derechos reales: usufructo, uso y habitación, donde en los 3 el titular de dominio cede a un tercero algunos de sus derechos que posee como titular absoluto, exclusivo y perpetuo de ese dominio que posee. Nos vemos en la próxima.